con estas 22ª jornadas. Comenzamos con la segunda conferencia, que tengo que decir que es un honor para mí poder presentar a Jesús Rodríguez Marín, porque no solamente es un gran profesional de la psicología, tiene un extenso currículum, yo voy a hacer un breve resumen, pero además es una persona que en la ciudad de Alicante ha potenciado todo lo que es la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido rector de esta universidad durante muchos años y por toda su labor profesional y toda su labor psicológica y de intervención social, el colegio lo propuso para darle el premio Usana, que es de la Unión Profesional Sanitaria, y bueno, y todos los colegios profesionales aceptaron esta propuesta del Colegio de Psicólogos, dándole el premio especial Usana en el 2013. También decir que es catedrático emérito de Psicología de la Salud del Departamento de Psicología de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es especialista en Psicología Clínica, es director del Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche, director del Máster de Gerontología y Salud de la Universidad Miguel Hernández de Elche, presidente del Comité Científico de la Fundación para la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, secretario de la Comisión de la Investigación del Hospital General Universitario de Alicante, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Además de todo esto, pertenece a numerosas instituciones y asociaciones profesionales, es miembro de consejos de distintas revistas de gran relevancia, ha hecho y realiza numerosas investigaciones, sobre todo sobre la enfermedad crónica, la calidad de vida de los pacientes y sobre factores psicológicos. Ha participado en numerosos proyectos, creo que son unos 30 o así, proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha dirigido numerosas tesis y además ha publicado unos 12 libros y ha participado en capítulos de libros y ha realizado numerosos artículos. Bueno, yo creo que ahora nos va a hablar sobre psicología y calidad asistencial y me parece que mejor que él que tome la palabra, creo que realmente nos interesa. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias sobre todo al Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y al Consejo General también, el decano y el presidente están aquí en la misma persona. Y muchas gracias también al Colegio, a la delegación del Colegio de Alicante y a Concha por la amabilidad y a Vicente también. Esta conferencia surgió de una reunión que tuvimos en Valencia precisamente común. No estábamos asistiendo a otra cosa que era un tema de investigación precisamente al que yo asistía como presidente de la Fundación de Investigación Biosanitaria de la Comunidad Valenciana y ya imagino que uno de los colegios. Y finalmente surgió la idea de que estuviera yo aquí. De manera que muchísimas gracias. Yo me siento muy honrado siempre. Tengo una vinculación con el Colegio de Psicólogos que no sé si es tanta como la de Paco Santolaya, pero por ahí anda, por lo menos. Hace muchísimos años y bueno, he estado trabajando, y sigo trabajando con el Colegio de Psicólogos y para el Consejo General desde hace muchos años. De manera que para mí es una satisfacción, y es una satisfacción que por primera vez, no sé cuántas veces, que se ha celebrado esta jornada, pueda intervenir. Muchas gracias también a todos los asistentes porque hay que hacer un sacrificio importante para venir a escucharme en una mañana como esta, ¿no? En la que si uno sale y mira el cielo azul y pasea por la ciudad y sobre todo en al borde del mar, pues la verdad es que me traen muchas tentaciones de ir a hacer otras cosas que no sean venir a escuchar a alguien acerca de un tema que, aunque sea muy interesante, evidentemente no produce la misma calidad de vida que estar al lado del mar. Yo nací en esta ciudad y por eso para mí es un referente. Recuerdo que
calles nunca acababan y nunca acababan en más, como es ahora costumbre. Aquí no sale y acaba siempre. Bueno, acaba siempre igual en una edición. Bueno, como se deduce de la presentación, o como se deduce, ¿no? Como se ha oído en la presentación que ha hecho Concha, yo soy un psicólogo que por razones circunstanciales pues ha estado siempre ejerciendo la psicología como docente e investigador, como profesor investigador, pero en una facultad de medicina. Por lo tanto, mi vida está muy ligada a la medicina, muy ligada en el sentido estricto de la palabra de pelear desde hace muchísimos años, pero muchos, por la instalación, por así decir, de la psicología dentro del mundo, que sería el mundo médico, sobre todo el mundo de la investigación y el mundo de la docencia en medicina. Hasta el punto de que yo el otro día lo reflexionaba con uno de mis compañeros de la universidad, cuando se creó la Universidad Miguel Hernández de Elche, que era la mía, o que es la mía, perdón, todavía, pues no estaba psicología, lo creamos después, se instaló después. La instalamos en una facultad que no era, en esa universidad, la filosofía no era hacer de facultad por títulos, ¿no? Sino que eran grandes facultades, por ejemplo, hay facultades de ciencias sociales y políticas, y aquí, incluso dentro, por ejemplo, de la facultad de medicina, nuestra carrera ocupacional, fisioterapia, todo eso está dentro del mismo. Entonces nosotros generamos una facultad por una idea que se refiere a la mesa anterior, y es que es la Facultad de Ciencias Sociosanitarias. Porque pensábamos que justamente la psicología, como se había demostrado a lo largo de muchas discusiones que habíamos tenido en esa larga pelea por la incorporación de la psicología a las ciencias de la salud, pues se había demostrado que efectivamente la psicología es un recurso, digamos, de umbral, de encaje entre las necesidades sociales y las sanitarias. Y eso se ve todos los días cuando uno analiza el ejercicio, digamos, de la actuación o el funcionamiento del sistema sanitario. Bien, lo digo un poco porque incluso por eso pues, yo pertenezco a una academia que es la Academia de Medicina, ¿no? Que es la Comunidad Valenciana, ¿no? Espero ahora pertenecer a la nueva Academia de Psicología de España, que después de años de trabajo hemos conseguido que se cree y que se publique finalmente hace muy pocos días en el Boletín Oficial del Estado. Ha sido una larga tarea en la cual el colegio ha tenido un protagonismo muy importante y una comisión promotora que tanto el doctor Santolaya como yo mismo éramos parte de ella, pues hemos trabajado durante 2 años, posiblemente 2 años largos o más, para conseguir que se cree por fin la Academia de Psicología de España. Y bueno, espero compartir con Paco Santolaya, un señor de la Academia. Bien, pensando muchas cosas, pero sobre todo reflexionando sobre el tema de la calidad asistencial, que ahora veremos que es un tema relevante, lo que hice fue, de la misma manera que siempre he pensado en los temas, digamos, sanitarios, y he pensado cuál es el papel que la psicología juega en todo ello, porque el papel más clásico, por así decir, el papel de la psicología clínica, y sin embargo hay otros muchos papeles que la psicología puede llevar a cabo dentro del sistema sanitario. De hecho, yo, como me imagino que sabéis todos, me dedico, soy facultativo especialista en psicología clínica y he trabajado básicamente en el Hospital General Universitario de Alicante, en donde generamos una unidad de psicología clínica de la salud. A mí me gustaría llamar la psicología de la salud clínica, pero vamos, no lo vamos a pelear por los nombres. Y desde ahí estamos haciendo una labor que no se puede considerar estrictamente psicología clínica, sino más bien de ese campo que yo me he dedicado durante 40 años, que se llama psicología de la salud. Y dentro de la psicología de la salud, pues hay algún tema importante, como es el tema de la calidad asistencial, que es el que yo creo que veamos hoy. Entre otras cosas, porque la calidad asistencial, que naturalmente nace del tema general de la calidad,
se empezó a trabajar y se sigue trabajando, de hecho, fundamentalmente desde en el sistema, en lo que es el mundo general, por así decir, lo hacen más gente que viene del marketing, gente que viene de organizaciones de empresas y gente que viene de la ingeniería, sobre todo las especialidades de organización de empresas. Eso ha sido lo clásico y lo que sigue siendo ahí, básicamente. Y en el mundo sanitario, eso empezó fundamentalmente en los servicios de urgencias, que es donde la gente de urgencias se puso a trabajar un poco en el tema de la calidad asistencial, y luego, ahora mismo, lo están desarrollando mucho más la gente de salud pública. Pero la gente de psicología no estaba presente, y sigue sin está presente, no está presente en el día a día, desde luego. Hay cosas, ahora lo veremos, hay investigación acerca de ello, pero ese es un mundo en el que yo, como veremos ahora, para eso es para lo que voy a hablar, pretendo que se vea como la calidad asistencial es una cosa de la psicología. Te explico un poco a dónde vamos. Hay primero un tema interesante que es el de los cambios en la asistencia sanitaria. Antes que los cambios hay los problemas. Los problemas del sistema sanitario público español son muy antiguos. Cualquiera que recuerde el informe Abril, por ejemplo, el informe Abril, pues se dará cuenta de que el informe de Abril es el resultado al planteamiento de un conjunto de problemas del sistema sanitario español. Naturalmente ahora esos problemas han avanzado mucho, hay tensiones sociales, económicas, políticas. Hay una escalada imparable del gasto sanitario. El gasto sanitario, yo recuerdo curvas en donde la curva del gasto es asintótica y donde también hay argumentos para decir, por mucho que aumente ahora ya el gasto sanitario, no va a aumentar la calidad asistencial. Que es un tema sobre el que hay que reflexionar mucho, porque a veces pedimos más incremento de gasto sanitario, pero no nos damos cuenta de que ese incremento probablemente no va a resolver los problemas de la mala calidad asistencial que podemos tener. Hay listas de espera, obviamente, hay burocracia excesiva, hay bolsas de ineficiencia difícil de resolver, hay mal uso o deficiente uso de los recursos materiales y una lista bastante. Y todo eso, ¿qué ocurre? Ocurre que genera una insatisfacción y desmotivación, básicamente, de los dos actores fundamentales del asunto, que son los pacientes y, por otra parte, los profesionales. Que, insisto, hay una insatisfacción y una desmotivación en ambas partes. Pero, al hilo de esto es algo que no se ha producido en estos últimos años, ¿no? Es decir, todos esos cambios los estamos teniendo, ya digo, porque el informe Abril, yo no sé cuánto tendrá, pero puede tener 40 años. Y llevamos 40 años. El otro día yo descubrí un artículo hace 40 años que hablaba de la crisis sanitaria y de las medidas que habría que poner en marcha para poder resolverla. 40 años. Es decir, esto es algo que vamos a ver, ¿no? Cómo se resuelve, si se resuelve alguna vez. Que aunque eso probablemente sería objeto de recurrencia. Pero, insisto, al hilo de esto han aparecido cambios que podrían considerarse positivos. Primero, la tradicional asimetría de la información que caracteriza la relación profesional sanitario-paciente va siendo sustituida por algo que se empieza a llamar el arte de la atención. ¿Vale? Por algo que yo diré después, a mí lo del arte de la atención no me gusta mucho. Siempre se ha hablado, en medicina, por ejemplo, de que es el arte de la medicina. O sea, hay la medicina, digamos, las ciencias médicas, que son la plataforma sobre la que el médico ejerce su función, como hay las ciencias psicológicas, sobre las cuales pues, la psicología clínica sería lo más parecido, en este caso ejerce su función, y luego el arte que consiste, el arte, evidentemente en el sentido más estricto de la palabra arte, en su sentido griego, es decir, la técnica, también la técnica mediante la cual. Pero es un arte, en este caso es el arte de la atención un poquito, ¿cómo diría yo? Light, en el sentido de que, bueno, es el arte, lo que a mí se me ocurre, las cosas de sentido común, es como empatizar con el paciente, pero desde una perspectiva muy poco fundada, en fin, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces a mí no me gusta mucho, pero sí que hay que dar la bienvenida a este cambio, en donde hay un cambio, en donde lo que se llamaba en los modelos de relación médico-paciente o relación profesional sanitario-paciente, da igual que era el modelo paternalista, pues ahora se ha cambiado por un modelo más participativo, entre comillas. También podría ser un modelo clientelista, pero en fin, un modelo más participativo.
Y en ese modelo más participativo es lo que se incluye este arte de la atención. ¿Qué más cambios hay? Pues otro cambio interesante es que ha cambiado, y eso ha cambiado también no solamente en el mundo de la sanidad, sino que ha cambiado también en el mundo de la educación. Decimos, ahora la educación es centrada en el estudiante, ¿no? Pues aquí es los cuidados centrados en el paciente. Es decir, el paciente es el centro de la atención. Por ponerlo en un ejemplo docente, que tengo más a mano, pues podríamos decir aquello de ya no se trata de que nosotros enseñemos, de lo que se trata, el objetivo fundamental es que el estudiante aprenda. Y muchas veces los profesores pensamos que hemos enseñado mucho, pero los estudiantes han aprendido poco, con lo cual naturalmente el objetivo no se consigue. Pero hasta que hemos dado ese giro, hasta que hemos cambiado de foco, uno podía pensar que yo soy un magnífico profesor, y de hecho tengo algunos colegas que están tremendamente contentos de su clase, hay que ver qué clase da hoy, pero a lo mejor los estudiantes no se han enterado de nada, con lo cual, bueno, pues bien, estupendo. Por tanto, y aquí pasa un poco, es decir, aquí ahora el foco se traslada al paciente. Y eso, evidentemente, también es interesante, porque todos estos cambios, a donde van a ir a parar, como iremos viendo a lo largo de la charla, es a la participación o al trabajo de la psicología. No digo trabajo de la psicología directo, sino el trabajo de la psicología indirecto, porque lo que exige el cambio de foco es que el profesional sanitario tenga los conocimientos de psicología necesarios para poder efectivamente cambiar el foco y centrarse en el cuidado mental. Y a veces no los tiene, a veces casi siempre, con perdón de si hay algún profesional. Pero yo lo digo sobre la base, no tiene esos conocimientos. Y lo digo sobre la base de quien lo sabe, porque quien le imparte esos conocimientos en la facultad de medicina, menos en la nuestra, soy yo. De manera que sé cuánto saben de comunicación. Y todo el mundo, cuando llega el momento de hablar, se llena la boca diciendo, no, el paciente es lo más importante, hay que tener una buena relación con el paciente. Sí, pero ¿cuántas horas de docencia y de práctica de eso dedica usted a lo largo de 6 años de formación? Pues yo lo digo, escasamente 30. Claro, no puede ser. Y por tanto, esto es importante. Pero ya, insisto, un cambio positivo, el hecho de que esa mentalidad ha cambiado. Ahora ya sabemos que nos tenemos. Ha habido cambios, por tanto, en el papel del profesional. Se introduce una idea muy importante, que es la del cuidado emocional, que eso es verdaderamente relevante. Bueno, están los temas del consentimiento informado y aparece, evidentemente, por eso lo subrayado también, el tema de la calidad. El tema de la calidad, que es un cambio, es decir, la introducción de la idea de que es importante la calidad, y ahora veremos qué medida es importante o qué quiere decir eso, pero esos son cambios que entiendo yo que son positivos y que tienen que ver con esa focalización sobre el paciente. Por otra parte, el papel del paciente, resultado también de ese foco sobre el paciente o de ese centrarse en el paciente, pues cada vez es más activo, o se pretende que lo sea, y cada vez se va produciendo un fenómeno muy moderno, muy de hace muy poco tiempo, que es mucha gente lo traduce por el empoderamiento. A mí me parece un poco bárbara la palabra, porque hay una palabra en español que es apoderamiento, que traduce en power, y que es el apoderamiento del paciente, es darle poder al paciente. Por tanto, ¿qué se hace? Ahora está trabajándose muchísimo sobre ese último concepto, que es el de transformar al paciente en un paciente experto. Es verdad que eso tiene cierta trampa, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay un problema grave, y es el problema de la coordinación. Saldrá también al final, yo creo que no sé si he dejado al final la diapositiva esa o no, pero si no, lo veremos. Sale al final que es, hay una mala coordinación entre los niveles sanitarios. Incluso a veces dentro de un nivel entre las diferentes especialidades. Entonces, a veces es el propio paciente el que tiene que advertir y decir que yo, además de eso, estoy tomando esto y lo otro. Pues haberme lo dicho. Para eso digo usted la historia. Pero en fin, cosas de ese estilo. Claro, entonces, si transformamos al paciente en experto, también lo transformamos en el gestor de su propia enfermedad. Cosa que no está mal, pero también es verdad que eso tiene ciertas limitaciones, ciertos límites, y que hay que tomarlo con mucho cuidado. Pero es verdad que va a ahorrar, por así
así decir, entre comillas, mucho trabajo dentro del sistema el hecho de que comentamos un paciente experto, que digamos, ella es experto en su enfermedad y por tanto puede ser capaz de gestionarlo. Bien, no está mal, no digo, es positivo, pero con esas especies de reticencias, por lo menos. Vale. Por otra parte, los ciudadanos, por extensión del concepto de paciente a todos los ciudadanos que pueden ser usuarios del sistema sanitario, los ciudadanos pasan a ser considerados corresponsables de preservar, mantener o recuperar su estado de salud. Y eso está bien también, diríamos. Sí, es positivo. También hay que tomarlo con reticencias. ¿Por qué? Porque esta es una vieja idea, diría yo, de la salud pública, ¿no? La salud pública, no de la actual, sino de sus orígenes. Los orígenes de la salud pública son los que interesan, bueno, entre otros, no digo que sean todos, pero ahí participa también en el siglo XIX por las famosas esas cosas que vemos en las películas, en donde iban las mujeres anti-alcohol, ¿no? Que iban con el bombo y las trompetas por las calles de Boston o de lo que fuera, cantando tal, ¿no? Caballos, tal, en fin, todas esas cosas. Bueno, ese concepto de poner sobre las espaldas del ciudadano la responsabilidad de su estado de salud está bien. Es decir, claro, nosotros tenemos que decir al sujeto, oiga, no fume usted, porque si fuma, pues dentro de... puede usted correr el riesgo, en un porcentaje y tal, de tener un cáncer de pulmón. ¿Vale? Está bien, pero precisamente desde la psicología sabemos que eso de que el castigo sea diferido, desde 30 años, no funciona. No funciona. Y como el costo sí que funciona, porque es que yo pierdo la satisfacción o el placer de fumarme cigarrillos ya, pero el castigo está dentro de 30 años, pues no va a funcionar, seguro. Y la prueba la tenemos todos, es decir, no hay un programa de erradicación es curioso ahí también, que eso también le toca a la psicología, es curioso que mientras que ese tipo de campañas que apelan al miedo, etcétera, no han funcionado, sin embargo funcionó una cosa que pensábamos, y yo también, que iba a funcionar muy mal, que es un decreto, una orden ministerial. Curiosísimo. Se publica y al día siguiente montones de gente que fuma deja de fumar. Yo me quedé perplejo, es un experimento social pero increíble, de verdad. Yo no conozco, porque uno de esos experimentos que fue la ley seca en Estados Unidos, lo que provocó fueron consecuencias absolutamente negativas por todas partes. Esto no. Aquí, gente que fumaba, pero mucho, oye, dejó de fumar de un día para otro. Y yo bueno, en la universidad, por ejemplo, yo no hemos tenido que poner ni una sola ni advertencia. Increíble. Pero bueno, está bien, ¿no? En cualquier caso, también con reticencias no hay que culpabilizar al paciente de su estado de salud o al ciudadano. Hay que hacer, darle medios para que estas cosas lo pueda hacer. Pero no decir, hombre, es que como usted ha hecho esto, como usted ha fumado tanto a lo largo de su vida, pues resulta que ahora pues usted tiene esas consecuencias tan malas y encima en algunos países que está en Inglaterra incluso gravita sobre su propia economía. Si usted se puede demostrar que tiene un tal, pues usted va a correr con los gastos de todo el tratamiento que necesite. Me parece que eso también hay que tomarlo un poquito entre... Bien. Y todas estas cosas, cambios de un lado y de otro, lo que acaban implicando es la necesidad de poner herramientas que hagan mejorar la gestión clínica. Y una de esas herramientas es la calidad de asistencia. Se puede llamar herramienta, proceso, resultado, podemos llamarle muchas maneras. Pero antes hay que decir algo acerca de la calidad. Es interesante que se vea aquí cómo la calidad tiene 4 conceptos básicos. Uno es como excelencia, que es lo mejor en el sentido absoluto. Otro como valor. El valor es un poco un concepto que no es exactamente el mismo que el valor que podría darse en el pensamiento moral, ¿no? Sino que es más bien el valor del pensamiento económico. El valor es lo que vale. Depende por tanto del precio, ¿no? Hay un refrán popular que dice tanto tienes, tanto vale, ¿no? Pues un poco sería ese el concepto de valor que hay aquí. Y luego está el concepto como ajusta de las especificaciones, es decir, que si se consiguen los objetivos cumpliendo los estándares y los procedimientos, entonces ese ajuste de los procedimientos pues también sería una calidad. Y luego la satisfacción de expectativas, que es un tema más interesante de los clientes y que incluye que el cliente,
juicio subjetivo del cliente a partir de las opiniones de quienes reciben los productos o servicios. Si analizamos, por ejemplo, el tema de la calidad de vida, que es un tema que a mí me parece particularmente interesante y sobre el que trabajo bastante, veremos cómo es digamos, el desarrollo a lo largo de la historia de lo que es el concepto de calidad de vida es un poco parecido de arriba abajo. Es decir, bueno, de arriba abajo, empezando con abajo. Pero, ¿por qué? Porque el concepto de calidad de vida, que nace en Estados Unidos en los años 50, primero se mide con unos indicadores muy, digamos, físicos. Usted tiene casa, no tiene. Usted tiene frigorífico, no tiene. Usted tiene televisor, no tiene. Usted tiene tal, usted tiene cual, luego servicios. Usted vive en un barrio que hay servicios, que hay escuela, que hay hospital, que hay bueno, sumado todos esos indicadores físicos, por así decir, pues deducimos que tiene una buena calidad de vida. Y eso funcionó hasta que alguien se dio cuenta de que, en cambio, los indicadores psicológicos no correlacionaban con eso. Por ejemplo, en la Suecia del desarrollo, en los años 60, todos estos indicadores eran muy buenos, pero cuando se iba a los indicadores psicológicos, había un nivel de depresión el más alto de Europa y un índice de suicidio de los más altos de Europa. Con lo cual, se pasó a pensar, sí, a lo mejor una persona tiene todo eso, pero no está bien, su calidad de vida no es buena. ¿Y por qué no es buena? Porque no se ve bien, porque no está satisfecho. Y ese nivel, este juicio de satisfacción es un juicio personal, es un juicio subjetivo, a partir evidentemente de todos los indicadores de Dios. No suele pasar, todos vosotros habéis visto en vuestra clínica, seguro que sí, gente que está bien, que no hay datos objetivos para que esté mal, pero sin embargo pues, se encuentra muy mal, se encuentra deprimido, se encuentra hundido y alguna gente muy fastidiada. Bueno, pues eso quiere decir que evidentemente los elementos personales y subjetivos forman parte de. Y en el caso de la calidad general, veremos cómo cambia. En el caso, por ejemplo, de la calidad de vida de pacientes de cáncer, nosotros teníamos estudios sobre ello. Los primeros instrumentos de medida de la calidad eran indicadores, era un cuestionario que rellenaba el propio médico y decía, el paciente tiene ambulación física, tiene no sé cuánto, tiene pues el paciente tiene buena calidad de vida. Pero luego cuando tú entrevistabas al paciente, el paciente decía, no, que yo estoy hundido. Por tanto, cambiamos, y se cambió, los instrumentos que medían calidad de vida para que fueran instrumentos que contestaba al paciente que daba su opinión acerca de él. Y veremos más cosas. Bueno, la calidad se puede definir de muchas maneras. Por ejemplo, una clásica de ISO 9000-2000 es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su actitud para satisfacer unas necesidades expresadas o implícitas. Esta sería la más clásica en el sentido primero de la palabra. El primero que yo me refería a indicadores más físicos. Pero también se puede definir como un proceso que conduce a que toda la empresa primero a identificar las necesidades y expectativas de los clientes, para posteriormente orientarse de manera conveniente a su satisfacción oportuna y a la superación continua a lo largo del tiempo. Y es subrayado en las palabras necesidades y expectativas, que es un tema importante, y satisfacción, sobre todo. Luego viene la superación continua, que es un elemento fundamental de la calidad en cualquier caso, pero que tiene menos relevancia a la hora de lo que nos interesa aquí. Pero sobre todo la de identificar necesidades y expectativas y de los clientes para luego orientarse a la satisfacción. Dentro de la calidad, yendo buscando la calidad existencial, una parte de la calidad se refiere a la calidad de servicios. Hay calidad de producto y luego hay calidad de servicios. Que en realidad en el mundo en el que nos movemos, y eso lo sabe bien la gente que se dedica a la psicología de las organizaciones, prácticamente casi todo son calidad de servicios, porque incluso la calidad de producto, pues tú puedes... Hoy en día, pues prácticamente todos los coches son buenos. Pues es raro el coche que no tenga una garantía de 3 años y algunos lo tienen ya de 5, lo cual quiere decir que están perfectamente calculados para que el día siguiente, el siguiente día final del año quinto, tú tengas un problema. Los tiene perfectamente medidos. Pero ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué compra uno cuando se compra un coche? ¿Un coche? Bueno, sí, pero realmente, si nos miramos en la publicidad que hacen los coches, las fábricas, las marcas de coche, ¿qué nos venden? Nos venden, ¿te gusta conducir?
Y no te dicen ni el nombre de la marca. No te gusta, no te gusta. Este es el coche. Te venden el prestigio de que tú sales de Montecarlo, has perdido hasta la camisa, vas con tu traje de etiqueta y tu corbata tal, y entonces, pero en cambio, llevas tu llavero y te apoyas en un Golf. Bueno, esto es el coche de los que lo pueden perder todo, ni siquiera. Es decir, están utilizando todos los resortes de la influencia social, ¿no? Y por tanto y por tanto es un servicio, al final ya no es un producto. Como decía un fabricante de calzados de ahí de Elche, donde tenemos el campus central de nuestra universidad, y el rector decía: nosotros no fabricamos zapatos, fabricamos conceptos. Vendemos, perdón, no vendemos zapatos, vendemos conceptos. Y aquí es verdad, si uno ve la publicidad, también es concepto. El zapato, digamos, la calidad técnica se le supone, ¿vale? Bueno, por eso la calidad de servicio es cada vez más importante, cada vez más relevante. ¿Por qué? Porque es una estrategia que se permite o que permite satisfacer al cliente y facilitar incluso una mejor calidad de vida del individuo, ¿no? O de incluso colectivos urbanos. Por tanto, es muy relevante, cada vez más. ¿Y qué es la calidad de servicio? Pues que es una evaluación subjetiva del cliente acerca de la superioridad o excelencia del servicio que se le ha prestado. Esta idea tiene una conexión importante con el concepto de actitudes. La actitud es una evaluación del objeto que describe atributos como bueno o malo. Bueno, ahí podemos, evidentemente hay conceptos de actitudes, como todos sabéis, hay un concepto de tres componentes, que sería el cognitivo, el afectivo y el disposicional comportamental. Y hay otros autores que hablan de un unicomponente que sería justamente el afectivo o evaluativo. Es decir, tener una actitud pro una cosa quiere decir que a mí esa cosa me gusta y la considero buena. Tener una actitud contra una cosa, esa cosa no me gusta y la considero mal, ¿no? Por tanto, hay una evaluación del servicio, una evaluación subjetiva. ¿Cómo se definiría, por tanto, o cómo se puede definir la calidad del servicio? Pues la evaluación actitudinal del servicio en cuestión, que se puede actualizar con esas cosas intermedias, que se puede actualizar en cada transacción, el rendimiento percibido, influyendo sobre la satisfacción experimentada por el usuario. Hay dos cuestiones centrales con respecto a la calidad de servicio. Una, resulta difícil distinguir entre la calidad de servicio y la satisfacción, porque las dos se refieren a evaluaciones subjetivas. Una, la actitud se refiere a la evaluación de un objeto externo y la satisfacción se refiere a la descripción de una experiencia interna, de una realidad interna, que tiene que ser satisfactoria. Y dos, hay un debate, por eso mismo que es difícil a veces identificar uno y otro, hay un debate también si la calidad de servicio es un antecedente o un consecuente de la satisfacción. Pero bueno, quizá la respuesta está en que ambas cosas pueden ser ciertas. En unos casos la satisfacción genera calidad de servicio y en otros casos la calidad de servicio es un antecedente de la satisfacción. Tampoco voy a... Bien, un tipo especial de la calidad de servicios, obviamente la calidad asistencial. Donavenia, que es uno de los autores más conocidos dentro del mundo de la calidad asistencial, pues decía que la calidad asistencial tiene tres niveles que también se pueden considerar tres tipos. Calidad científico-técnica, que es que el paciente está recibiendo una calidad juzgada, o sea, de acorde con los avances técnicos y el juicio profesional. Podríamos decir, si a uno tiene un intenso dolor de cabeza, se le puede suministrar un analgésico potente. El analgésico funciona, debe funcionar independientemente de la evaluación que haga el propio paciente, de forma inicial. De forma inicial. Y eso quiere decir que tendría calidad científico-técnica. Independientemente de que eso también es discutible, pero bueno, esa sería la idea. Después tenemos la calidad funcional, que es la manera como se presta el servicio evaluado por el propio paciente y la familia. Este es un concepto que se aproxima también a ese concepto de la evaluación subjetiva, es decir, cómo se presta el servicio y cómo lo evalúa el propio paciente. Porque en la calidad de servicio y en la calidad asistencial también lo que veremos es que va a haber, de eso se habla mucho también, y tiene que ver con la satisfacción. La satisfacción es el resultado de que no haya distancia entre las expectativas que yo tengo del servicio que me van a prestar y el servicio que realmente
prestan tal como es percibido por mí, porque estamos hablando aquí de percepciones fundamentalmente. Por eso, en muchas ocasiones, nuestro trabajo consiste en poner las expectativas a la misma nivel que el servicio que va a ser prestado. Por ejemplo, nosotros hemos hecho a veces unas intervenciones en los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente, en cirugía, que consistían fundamentalmente en ajustar la expectativa de dolor con la realidad del dolor que van a poder percibir. Y de alguna manera lo que hemos hecho ha sido orientar la percepción del dolor que iban a sentir de alguna manera. ¿Cómo? Diciendo, no diciéndole, no van a sentir ningún dolor, porque eso es absurdo, que a veces eso es la mensaje, no, esto no duele nada. Entonces, no solamente va a doler, sino que va a doler mucho. Entonces, la idea es decir, sí, claro que cuando salgas del despertar tendrás dolor, pero va a ser un dolor de este estilo, en tal sitio, aquí lo mismo tienes un dolor agudo, allí será un dolor más tal, y descripción de eso. De manera que el paciente, cuando despierta, reconoce y, por tanto, espera tener esos dolores, y el problema que podemos tener, que alguna vez ocurre, es el problema justamente contrario cuando no lo tiene. Entonces piensa que algo mal está pasando. Como cuando a un paciente de cáncer pues le dice, mire usted, se le va a caer el pelo y tal, la terapia, y luego no se le cae, que puede ocurrir. Entonces, uy, algo mal está pasando, porque yo, que me tenía que pasar esto, no me pasa. Entonces, bueno, hay que reinformar. Pero bueno, en cualquier caso. Y eso forma parte de la manera como se presta el servicio. Y finalmente la calidad corporativa, que es la historia, que es la imagen que transmite el centro sanitario juzgado por los pacientes y ciudadanos, que también juega un papel luego de feedback delante del propio paciente. Es decir, si el paciente va, vamos a ver, tendríamos ahí una idea interesante, y es que esto funciona como un feedback que tiene una cierta función de placebo. ¿Y qué quiero decir? Cuando uno va a un centro de alto nivel reconocido y prestigio reconocido, evidentemente eso tiene una cierta garantía para pensar que uno va a tener el tratamiento que efectivamente necesita. Pero bueno, en cualquier caso, este se aleja un poco más de lo que vamos viendo. Y por otra parte, Don Averia también dice que tenemos una serie de bondades de asistencia técnica proporcionada por su eficacia. Eso es el primer nivel, el primer componente, la asistencia técnica, que se corresponde con el anterior calidad científico-técnica, la bondad de las relaciones interpersonales, que se corresponde con la calidad funcional, y la bondad de las comodidades, que no se corresponde con la calidad corporativa, pero sí un poco. Es decir, la bondad de las comodidades es una palabra que no se ajusta exactamente a la traducción del inglés, del término inglés que se usa, que es utility. Pero yo no conozco una palabra mejor, y a veces he preguntado a unos colegas para ver cómo va. Pero bueno, las comodidades que el paciente disfruta durante su asistencia, que son en la parte hoteleras, puramente, pero también aspectos socioculturales, sobre todo horarios de visita, si alguien de la familia puede estar con ellos, en qué medida puede salir o entrar, utilizar su móvil o no, utilizar su tablet o no, mientras está allí, etc. Todo ese tipo de cosas formarían parte de esa tercera parte. La bondad, y aquí lo que interesa más es la bondad de las relaciones interpersonales entre todos los implicados en asistencia. He puesto ahí entre interrogantes una palabra que está un poco desprestigiada, incluso entre nosotros, que es psicotecnia, ¿no? A mí me gusta hablar de biotecnia y de psicotecnia. Y entonces decir, bueno, de la misma manera que a nadie se le ocurre establecer incluso un tratamiento sin las suficientes bases biotécnicas, tampoco podríamos entrar en relaciones profesionales, entrar en relaciones interpersonales sin las bases de lo que yo llamo psicotecnia, es decir, sin tecnología psicológica. Porque aunque muchos profesionales de la salud, que no son psicólogos, piensan que eso simplemente sale del sentido común y que uno aprende pues, del colega, de cómo ve que lo hace otro, etc., no se dan cuenta de que no es así, sino que evidentemente todo lo que es las relaciones personales tienen debajo toda una tecnología psicológica que hay que saber y que si te la sabes estarás más capacitado y tendrás más competencia para poder realizar bien ese trabajo que tienes que hacer. Y eso es algo que está ahí, insisto, porque incluso una vez que no se puede decir que sea una persona poco avisada,
las separaba, es decir, hablaba de una bondad de la asistencia técnica, pero ahora, y luego bondad de las relaciones personales, no de la bondad de la asistencia técnica biológica y de la asistencia técnica psicológica, que es lo que a mí me hubiera gustado que pusiera, y lo que yo defiendo donde puedo, que hay una bondad de la asistencia sanitaria técnica psicológica, no solamente de la técnica. Bien, bueno, llevar a cabo, iré corriendo después, llevar a cabo intervenciones correctamente de acuerdo con el estándar y procedimientos preestablecidos con el objetivo de satisfacer a los clientes del sistema sanitario y maximizar los resultados sin generar riesgo. Esto sería una definición de calidad asistencial que se llama de conformidad con las especificaciones. Aquí hay un dicho chistoso que no le gusta mucho según qué ámbitos, que decían aquello que, bueno, la operación fue un éxito, pero el paciente se murió. Se siguieron todos los protocolos, todas las especificaciones, todo está perfectamente, pero el paciente muere. Entonces, ¿eso es calidad asistencial? Obviamente no. Por eso se mete después, porque hay que satisfacer al cliente del sistema. Bien, otra definición que sería insistiendo en la evaluación actitudinal hacia la atención recibida y también subrayando el tema de la satisfacción. Y una definición que es de la OMS del 89 que subraya lo que sería satisfacción de las necesidades. Hemos visto como había conformidad con la especificación, luego satisfacción de las necesidades, que es identificar las necesidades de salud y satisfacer estas necesidades como, de manera efectiva como resultado actual del procedimiento lo permite. ¿Por qué importa la calidad asistencial? Porque es mejor para el paciente, buenos resultados de salud, satisfacción del paciente, valor añadido. Porque es mejor para el profesional sanitario, aumenta su autoestima, su orgullo por su trabajo, su satisfacción, su motivación, su actuación, y porque es mejor para la institución sanitaria. Pacientes más satisfechos con los servicios, mejora de contexto, la institución tendrá una buena reputación, etc. Y porque, una cosa importante, una mala calidad asistencial cuesta dinero. Cuesta dinero por todas esas cosas que tenéis ahí. Costo de diagnóstico equivocado, visitas repetidas sin ninguna razón, muertes incluso no justificadas, tiempo desperdiciado, incluyendo tratamiento, pruebas de laboratorio innecesarias, baja moral, etc. Y ahí tenéis toda una serie de dimensiones de la calidad asistencial que por razón de tiempo vamos a pasar muy rápidamente, pero que, digamos, definirían lo que es unos indicadores, entre comillas, que a veces se llaman dimensiones de la calidad asistencial. Competencia técnica, es decir, tiene que haber una competencia técnicamente competente, insisto, y por eso lo subrayo abajo, tanto técnicamente competente, de forma biológica, como biomédica, como veráis, como de manera psicológica. Insisto, no solo los profesionales de la psicología en el mundo sanitario, sino que todos los profesionales de la salud deberían tener unas ciertas competencias psicológicas para poder efectivamente dar una asistencia técnicamente competente. Una asistencia accesible, pero y asequible, implica ausencia de barreras para conseguir la asistencia, una asistencia eficaz, una asistencia eficiente, y en este tema de la asistencia eficiente no me voy a extender mucho, pero sí que creo que es la eficiencia, ya sabéis, en las relaciones con los recursos utilizados en un proyecto y los logros conseguidos en el mismo, ahí podría encardinarse toda esta pretensión nuestra que estamos intentando apoyar para que la psicología aparezca en el marco de la asistencia. Porque, evidentemente, probablemente, los recursos utilizados serían mejor utilizados y, por tanto, se conseguirían logros con menos recursos de forma más eficiente y también más efectiva. Una asistencia segura, quiere decir que se consiga que el paciente reciba atención médica sin riesgos, una atención puntual y continua. Un ejemplo aquí podría ser la apertura de todos los servicios hospitalarios en horario de tarde, de espera, etc. Todo eso, evidentemente, hay que discutir. Una atención disponible y conveniente, que haya disponibilidad de pruebas. Por ejemplo, ahora mismo, si uno da el paso de la asistencia primaria a la asistencia especializada, es tremendo. Uno puede estar un mes esperando que le dé cita el especialista. Eso son cosas que, evidentemente, no pueden, que hay que cambiar para que haya calidad asistencial. Una asistencia centrada en el paciente, que ya lo hemos visto.
Aquí, evidentemente, también tenemos muchas cosas que decir, porque se trata de establecer una relación de respeto, simpatía con el paciente, confianza y no de relaciones, respetar sus necesidades, preferencias y cultura, darle la información, tratamientos alternativos, etc. La atención centrada en el paciente implica ese cambio de la relación profesional sanitaria del paciente, una atención satisfactoria para el paciente, insisto, que es el grado en que la prestación satisface las expectativas del paciente y le produce una experiencia placentera. Bueno, aquí hay metido algunas cosas que nos vamos a saltar. Un elemento importante de la satisfacción del paciente es la adhesión terapéutica, a uno le da el nombre de adherencia al tratamiento, yo creo que es mejor adhesión al tratamiento, que es un resultado directo de la satisfacción del paciente y es un resultado directo de la buena relación entre profesional sanitario y paciente. Sin esa buena relación no hay. Un poco por ejemplo, aquí tenemos una revista médica en la que nos dicen, no recuerdo exactamente cuál, que lo que está diciendo es que la adherencia a la adhesión de la terapia es clave para gestionar la diabetes. Pero claro, la adhesión a la terapia es un tema que no gestiona quién. ¿De quién es? Es decir, eso es un comportamiento de cumplimiento. Y los comportamientos de cumplimiento, pues evidentemente son algo en donde la psicología tiene mucho que decir. Porque si uno hace el mejor diagnóstico del mundo, establece el mejor tratamiento del mundo, que además se ha demostrado que es eficaz, y luego se lo da al paciente, porque el paciente no lo cumple, pues entonces, y volviendo atrás, en su formación, evidentemente, los profesionales sanitarios, menos los psicólogos, no tienen una formación acerca de esto, que es una ecuación básica de los que trabajamos en psicología. Porque usted, si no hay cumplimiento, no hay comportamiento de cumplimiento, pues entonces no va usted a obtener los buenos resultados. Sea lo buena que sea la competencia técnica que tenga. Técnica en biotécnica. Bueno, una asistencia cómoda es importante, una asistencia finalmente equitativa. Los servicios sanitarios deben ser proporcionados a todas las personas que los necesiten de una manera igual o similar. Los servicios de calidad deben estar disponibles en todas partes del país, sea pueblo, sin interés, en cuanto a raza, género. Evidentemente, ya entiendo yo que esto tiene sus limitaciones y que probablemente tendrá que ser un horizonte hacia el cual tengamos que ir trabajando. Porque obviamente a veces se puede y a veces no se puede. Yo no voy a entrar en la discusión económica de la economía de la salud correspondiente para ver si esto, pero hoy es un horizonte. De la misma manera que la famosa definición de la salud de la OMS del año 42, creo que fue, o 43, de que debe ser el mejor estado, el óptimo situación biológica, psicológica y social. Bueno, eso es una necesidad, es un horizonte, no es una realidad. Bien. Hemos hablado, por tanto, de comportamientos, cogniciones, actitudes, necesidades, percepción, relaciones interpersonales, motivación, satisfacción, emociones y un conjunto más de cosas. ¿Quién se ocupa de eso? ¿Quién se ocupa técnicamente de ello? ¿Quién investiga también técnicamente de ello? Pues evidentemente no hace falta que yo lo diga. La gestión de la investigación, la gestión de la calidad asistencial y de investigación sobre la calidad de investigación es y debe ser objeto de la psicología. Yo he puesto ahí tres, digamos, disciplinas psicológicas: la psicología de las organizaciones, la psicología de la salud y la psicología clínica. Pero obviamente, simplemente por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de la psicología de la salud, todas estas disciplinas psicológicas tienen que ver con la psicología de la salud, pues de hecho prácticamente el conjunto de las disciplinas psicológicas estarían embarcados en ese trabajo de gestión e investigación de la calidad asistencial. He dicho antes que la gestión de la calidad asistencial empezó en las UCIs, en el mundo médico, luego en la salud pública y en el mundo empresarial, en la organización de empresas, en marketing y también en la ingeniería. Hoy por hoy ya hay grupos, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana pues hay grupos que me permito mencionar aquí, el grupo de calidad y distinción de nuestra universidad, que trabaja intensamente sobre el tema de la calidad asistencial y que en este momento está dirigiendo el profesor José Joaquín Villa, y al que yo pertenezco también. Y otro grupo que trabaja mucho sobre eso, el grupo de José María Peiró, en la Unidad de Investigación de Psicología de Organizaciones y de Recursos Humanos, que es un grupo muy potente y que, si bien
bien se ha dirigido fundamentalmente a calidad de servicios, pero también ha tocado la calidad de servicios sanitarios y ha hecho trabajos excelentes. Yo lo que animo a todo el mundo es a que se implique todo lo que pueda y que implica la ideología en el ámbito de la asistencia, la calidad asistencial, perdón, tanto en la gestión, insisto, como en la investigación. Con la gestión también tenemos mucho que hacer dentro de los departamentos de salud. En la Comunidad Valenciana normalmente tampoco hay, los psicólogos se implican poco en el tema de la gestión de la calidad, incluyendo, por ejemplo, el Hospital General Universitario de Cáceres, donde estamos nosotros, y sin embargo, ese es un ámbito en el que colaboramos, pero que de momento, por ejemplo, pues tiene personal de enfermería. Cuando, en fin, nosotros deberíamos estar también. Es verdad que hacemos cosas y que seguimos trabajando bien y que hacemos publicaciones, etcétera, pero en el mundo de lo que es la gestión de esa calidad dentro del mundo vital, pues estamos un poco al margen y yo creo que deberíamos estar mucho más implicados. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu interesante exposición. Y ahora vamos un poco más de tiempo, pero si hay preguntas en la sala, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna, yo sí que haría una, ¿no? Es que dentro, me parece, cuando hablas de todos esos cambios, ¿no?, que se están llevando a cabo, ¿no?, y la necesidad de la participación de la psicología, que me parece tan interesante todo lo que has comentado. Sí que me gusta, has hablado sobre transformar al paciente en un paciente experto, que sea el gestor de su propia enfermedad, y esto, de alguna forma es como que él tenga responsabilidad, se responsabilice, ¿no?, de su propia enfermedad, de sus propios actos. ¿Cómo en toda esta investigación, cómo se lleva a cabo esto? Que creo que no es tan sencillo, ¿no? Vamos a ver, se está trabajando en ello de forma muy activa. Tampoco puedo predecir cuál va a ser el final parte del asunto. Porque es la pregunta que va a decir, ¿hasta qué punto esa responsabilidad del paciente va a tener? No lo sé. Eso no sé, porque habrá que saber cómo vamos. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Muchos. Pues, por ejemplo, lo que sí se hace ya es que mediante asociaciones, por ejemplo, de enfermos, mediante no solamente asociaciones, sino simplemente enfermos a los que hemos tratado, los llamamos para que sirvan. Por ejemplo, nosotros hacemos unos grupos, primero hacemos una valoración en la preparación quirúrgica para lo que se llama cirugía bariátrica, es una cirugía para resolver la obesidad mórbida, que tiene además unos efectos muy interesantes y muy positivos, y hacemos unos programas, bueno, colaboramos en un programa, que es un programa pre-cirugía y un programa post-cirugía, con un seguimiento de hasta 2 años. Y entonces lo que hacemos en general es que las sesiones, por ejemplo, las sesiones lo que sería el taller, pues seminario pre-cirugía, terminan con la charla de un paciente que ya ha sido operado y que viene a contar su experiencia, ¿no? Y habla con el resto de gente que se va a operar, interviene, pues, cambian impresiones, se cuentan problemas y este hombre está a disposición, por así decir, de ellos, de ese grupo, durante todo el periodo. Y luego, posteriormente, en las sesiones de seguimiento, hacemos seguimientos con pacientes que ya están operados y que vamos, por así decir, formando, de forma que luego nos podamos ser útiles, pero podamos utilizar también para volver a formar a su grupo. Porque muchos de los problemas tienen su propia, los estimulamos para que tengan su página web, para que tengan su página de Facebook, para que participen en las redes sociales y se puedan andar relacionándose entre ellos, porque muchas de las preguntas que a veces hacen las tienen resueltas, ya han pasado por ahí, ¿no? Esa es una parte de las cosas. Es decir, la otra gestión más avanzada es que tengan formación sobre su enfermedad, que es un poco nosotros en ese trabajo previo. No solamente participamos nosotros, participa también endocrinología, enfermería de endocrino, y participa la enfermería de cirugía, ¿no?
y ellos dan la información sobre los alimentos que tienen que comer, que no tienen que comer, y todo eso. Cirugía les da información acerca de cómo va a ser la operación, cómo van a salir, en qué consiste el problema que tienen y en qué consiste la intervención que van a dar. Y nosotros trabajamos mucho sobre los cambios de actitudes y de comportamientos y de estilo de comportamiento alimentario, sobre todo de estilo de vida, porque se trata, obviamente, la intervención, o sea, la operación no es una panacea. Si uno no cambia los hábitos alimentarios, pues lo más normal es que no pierda el peso suficiente, incluso que vuelva a recuperar el peso. Por lo tanto, es muy importante que cambien sus hábitos alimentarios y que ese hábito se mantenga a lo largo de la vida. Nosotros, ya digo, hacemos un seguimiento. Entonces, eso supone que el paciente va teniendo un conocimiento cada vez más importante y que, por tanto, es capaz de interaccionar con el médico o con el resto de los profesionales sanitarios de una manera razonablemente bien informada. Con lo cual, lógicamente, eso hace que se facilite la tarea de coordinación entre, incluso, ya digo, el nivel primario y el nivel secundario, porque a veces el médico de familia no interacciona directamente con el especialista. Incluso los especialistas entre ellos a veces no interaccionan. Por tanto, es importante, por ejemplo, no sé, si el paciente está hablando sincrónico, o sea, por acordarme de una anécdota de hace poco, operado de un cáncer de tiroides y tal, y entonces cuando le empiezan a medicar, entonces se le ocurre decir, oiga, esto que yo tomo sincrónico, hombre, ¿cómo? Pues haberlo dicho, hombre, haberlo dicho. Pero bueno, evitamos ciertos niveles de riesgos. Cuando se forma el paciente tiene esa capacidad, que bueno, muchas veces, y por otra parte, se tiene que educar también a la otra parte, al profesional, para que acepte que tiene un interlocutor activo delante de él, no tiene simplemente una persona que dice usted esto y esto y esto, no, oiga, eso. Ahora, ¿eso acabará en qué? Podemos acabar dando diplomas de paciente experto, haciendo másteres de paciente experto. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar ya a la mesa, porque después, incluso si alguien tiene alguna pregunta para Rodrigo, también él se la puede formular, ¿vale? Y ahora, por favor, la gente de la segunda mesa.